La Revolución de Octubre es uno de los acontecimientos más importantes del siglo pasado que cambió radicalmente toda la historia mundial. En una sexta parte de la Tierra se estableció un nuevo sistema político nunca antes visto. De hecho, en el territorio del antiguo Imperio Ruso comenzó un experimento social sin precedentes, cuyos resultados el mundo sigue afrontando hasta hoy. Los creadores de la Revolución de Octubre querían crear el primer estado en el mundo donde no hubiera ricos ni pobres, ni explotación de una persona por otra. Planes interesantes, pero como se sabe, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y este es precisamente el caso. Al final, las conmociones revolucionarias y las posteriores turbulencias llevaron a enormes pérdidas humanas, cuyo número exacto aún no se ha calculado, y todo podría haber sido diferente. La Revolución de Octubre no era en absoluto inevitable. Es más, fue el resultado de una serie de circunstancias que bien pudieron no haberse dado juntas. ¿Qué habría pasado si el golpe bolchevique no hubiera ocurrido o hubiera fracasado? ¿Cómo se verían en ese caso los antiguos territorios del Imperio Ruso? ¿Por qué camino habría ido la historia del siglo pasado? A estas y otras preguntas intentaré responder en este episodio. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección ¿Qué pasaría si comenzamos? Un golpe de estado exitoso o una gran revolución. Durante 70 años, la propaganda comunista le decía al pueblo que la revolución de 1917 habría ocurrido de todas formas, y que los bolcheviques inevitablemente tomaron el poder. Pero eso, por decirlo suavemente, es una exageración. A principios del siglo pasado, ni siquiera los propios revolucionarios creían mucho en la posibilidad de realizar sus ideas en Rusia. Desde el punto de vista del marxismo clásico, la revolución proletaria debía ocurrir en Europa occidental, pero de ninguna manera en la atrasada y agraria Rusia, donde faltaba lo más esencial, los propios proletarios. Los marxistas siempre consideraron a la clase obrera como el principal motor de la revolución, y tenían serias razones para ello. En comparación con los campesinos, los obreros eran menos conservadores y casi todos sabían leer y escribir. Eran fácilmente influenciados por la propaganda socialista. Debido a su concentración en las fábricas, no era difícil organizarlos para acciones contra los capitalistas opresores. En el Imperio Ruso había solo 2 millones de obreros, mientras que, por ejemplo, en Alemania representaban aproximadamente el 20% de la población. Por eso, los marxistas creían que casi no había posibilidades de una revolución en Rusia. El mismo Lenin, líder ideológico de los bolcheviques y principal inspirador del golpe de octubre, en enero de 1917 decía: «Nosotros los viejos tal vez ni siquiera vivamos para ver las batallas decisivas». Y ya al mes siguiente estalló la Revolución de Febrero y fue derrocada la monarquía. Así que ni siquiera el inteligentísimo y perspicaz Illich veía los verdaderos requisitos para una revolución socialista, literalmente en vísperas de los acontecimientos históricos. Por otro lado, ya para principios del siglo pasado en el Estado y la sociedad rusa se habían acumulado tantas contradicciones y problemas que simplemente tenían que terminar en algún tipo de explosión social. La situación existente no satisfacía a nadie en absoluto. El campesinado quería la solución de la cuestión agraria, los obreros la mejora de las condiciones laborales y la intelectualidad la democratización al estilo europeo. Incluso el gran capital ruso estaba descontento porque no lo dejaban participar en los procesos políticos. Para todos era evidente que la autocracia ya había quedado obsoleta y que el país necesitaba reformas urgentes y fundamentales. Había otro problema serio, la insignificancia del gobernante. Simplemente no estaba a la altura de su cargo. En condiciones normales, la maquinaria estatal rusa aún funcionaba de manera más o menos aceptable, pero en tiempos de crisis rápidamente se desmoronaba. Esto quedó claramente demostrado durante la guerra con Japón, que terminó con la primera revolución rusa. En ese momento lograron controlar la situación y calmar la agitación, pero no se sacaron conclusiones. Nadie sacó conclusiones de lo que sucedió.
En 1914, Rusia se involucró en una guerra mundial que no necesitaba, y fue aquí donde salieron a la luz todos los problemas del Estado ruso. Las derrotas en los campos de batalla y las enormes pérdidas causaron un descontento colosal en la sociedad, lo que finalmente llevó a la Revolución de Febrero y al colapso de la monarquía centenaria. Y aquí es donde llegamos a la parte clave de mi relato. Al acontecimiento que precedió al golpe bolchevique, que los comunistas más tarde llamaron pomposamente la Gran Revolución de Octubre. Después de la abdicación del zar, el poder pasó al gobierno provisional democrático encabezado por el eserista Kerensky. Su política difícilmente podría llamarse de otra manera que suicida. Por un lado, el gobierno provisional insistía en continuar la guerra, que era sumamente impopular entre el pueblo y el ejército. Y por otro, abiertamente coqueteaba con la NAA. No solo Kerensky, sino también los bolcheviques fueron responsables de intentar un golpe de Estado armado que fue sofocado por las tropas leales al gobierno. Pero incluso después de eso, Kerensky no llevó a cabo represalias severas, como exigían los militares, y se limitó a unas pocas. La toma del poder era solo cuestión de tiempo. Para el 7 de noviembre, las fuerzas bolcheviques controlaban prácticamente todo Petrogrado. Al gobierno provisional solo le quedaba el Palacio de Invierno, completamente bloqueado por los guardias rojos. En la noche del 8 de noviembre fue tomado y los propios miembros del gobierno fueron arrestados. Así fracasó el primer intento de crear un Estado democrático en Rusia. ¿Se podría haber evitado el golpe bolchevique? Sí, y bastante fácilmente. Para esto, solo era necesario escuchar a los generales, quienes después del golpe de julio exigieron prohibir el partido bolchevique y ahorcar a sus dirigentes, lo cual era absolutamente lógico en tiempos de guerra. Sin embargo, Kerensky creía que el nuevo gobierno debía actuar de manera civilizada. Él repetía constantemente que no podía aplastar ni ahogar en sangre los tímidos brotes de la joven democracia rusa. Precisamente de esos brotes surgió la histeria más aterradora y la dictadura más dura del siglo XX. El propio gobierno provisional no debía dedicarse solo a hablar, sino llevar a cabo las reformas necesarias, o al menos proponerlas a la sociedad. Nada de eso se hizo. Como resultado, en solo unos meses, la popularidad del primer gobierno democrático ruso se desplomó por completo. Si hubiera seguido contando con el apoyo del pueblo, difícilmente los bolcheviques se habrían atrevido a dar un golpe armado. Rusia sin la Revolución de Octubre. Ya entendimos el curso de los acontecimientos y sus principales causas. Ahora intentemos imaginar una Rusia en la que la Revolución de Octubre nunca ocurrió. El resultado más importante de ese escenario habría sido la cancelación de ese experimento social que duró más de 70 años en una sexta parte de las tierras emergidas. Tal vez el intento de construir el primer Estado socialista sea importante para la historia mundial, pero para los pueblos que fueron ocupados por el Imperio ruso solo trajo dolor y sufrimiento. No se pueden hacer ese tipo de experimentos con las personas, al final de cuentas no son conejillos de Indias. Es difícil decir qué tipo de conmociones le habrían esperado a Rusia sin la revolución bolchevique, pero seguramente no habría habido los horrores de la colectivización ni del gulag estalinista, lo que significa que millones de personas habrían sobrevivido. Se puede decir con confianza que Rusia, junto con sus aliados del Entente, habría sido una de las ganadoras de la Primera Guerra Mundial, y es probable que el conflicto mismo hubiera terminado antes. De hecho, fue precisamente la revolución y la retirada efectiva del ejército ruso de la guerra lo que permitió a Alemania trasladar reservas significativas al frente occidental. Es difícil decir si Rusia habría obtenido Constantinopla y los estrechos del Mar Negro, su principal premio geopolítico en la Primera Guerra Mundial, porque no es un secreto que Francia e Inglaterra no estaban nada entusiasmadas con esa perspectiva. Lo más probable es que la resolución de esta cuestión dependiera de la situación política interna en la propia Rusia. En cualquier caso, con Constantinopla o sin ella, Rusia se habría librado de una página tan vergonzosa de la historia como la Paz de Brest. En cuanto a la situación interna del país, todo dependía de quién estuviera en el poder, liberales como Kerensky o militares de línea dura como Kornilov.
En el segundo caso, difícilmente se habría evitado un endurecimiento, y en el sentido más estricto, con censura, arrestos, disolución de manifestaciones y posiblemente ejecuciones. Algo similar vivió Rusia durante la represión de la Revolución de 1905, pero aún así, eso no se compararía en absoluto con la cruel dictadura de 70 años bajo la cual quedó el país después de la victoria de los bolcheviques. Es poco probable que una Rusia alternativa hubiera evitado los conflictos civiles. Había demasiadas contradicciones acumuladas en la sociedad. La situación era sumamente complicada. Los campesinos exigían tierras, los obreros pedían pan, el ejército deseaba la paz y el gobierno tenía que prometer a sus socios extranjeros la continuación de la guerra. En el país operaban decenas de diferentes partidos políticos, muchos de los cuales se caracterizaban por un radicalismo considerable. La sociedad estaba sumamente agitada. En las grandes ciudades, casi todos los días, se realizaban mítines por todo tipo de motivos. Tampoco había unidad entre las fuerzas políticas que llegaron al poder gracias a la Revolución de Febrero. Pero incluso en caso de algún conflicto dentro del nuevo gobierno, Rusia habría logrado evitar los horrores sangrientos de la guerra civil que ocurrieron en la historia real. No habría habido una emigración masiva de millones de personas, ni epidemias, ni una completa ruina en la economía nacional. Les recuerdo que el Imperio ruso se encontraba bastante bien en el contexto de la Guerra Mundial, al menos en comparación con los demás participantes. En el país no había hambre, como por ejemplo en Alemania, ni siquiera se había implementado el sistema de racionamiento. En el futuro, Rusia probablemente se habría desarrollado como un país europeo común y corriente. Se habría convertido en una república con un parlamento permanente, una gran cantidad de partidos y un autogobierno desarrollado. Es posible que en los años 20 o 30 Rusia hubiera tenido que pasar por un periodo de dictadura. Casi todos los países europeos tuvieron capítulos similares en esa época. Ahora hablemos de las fronteras. No es ningún secreto que, en la historia real, la Primera Guerra Mundial se convirtió en la verdadera tumba de los imperios europeos. No solo se desintegró el Imperio ruso, sino también el austrohúngaro y el otomano. Y Alemania perdió sus colonias de ultramar. La Revolución de Febrero provocó un rápido crecimiento de la conciencia nacional entre los pueblos del Imperio ruso que durante mucho tiempo estuvieron bajo ocupación y fueron utilizados para el beneficio del zar. Los ucranianos, bielorrusos, georgianos, finlandeses, lituanos y muchos otros quisieron crear sus propios estados. Nadie quería ser explotado. Pero los bolcheviques, por la fuerza de las armas, los devolvían bajo el control de Moscú. Algunos lograron escapar de los abrazos fraternales. Por ejemplo, los polacos, los finlandeses y los pueblos bálticos, pero algunos no lo lograron. Incluso si la Revolución de Octubre no hubiera ocurrido, es poco probable que Rusia hubiera permanecido dentro de sus fronteras. Pero es difícil decir cuán grandes habrían sido las pérdidas. Todo habría dependido del nuevo gobierno, de su determinación para usar la fuerza militar contra los movimientos nacionales. En caso de que un gobierno liberal llegara al poder en Petrogrado, muchas naciones habrían tenido la oportunidad de crear su propio Estado. Es posible que en 2 o 3 décadas, en los territorios del antiguo Imperio ruso, hubiera surgido una confederación de pueblos parecida a la actual Unión Europea. Pero si las fuerzas de seguridad hubieran tomado el poder, a todos los que quisieran la independencia los habrían obligado a regresar por la fuerza, lo que inevitablemente habría resultado en una serie de conflictos sangrientos. Un mundo sin la Revolución de Octubre. La victoria de la Revolución de Octubre tuvo un enorme impacto en muchos países del mundo, donde decidieron, de una u otra forma, repetir el experimento soviético. Y casi en todas partes, estos intentos llevaron a resultados lamentables. Casi siempre terminaban en pobreza, represión y un autoaislamiento absurdo. Incluso hoy en día se pueden encontrar ejemplos. Miren a Cuba y Corea del Norte. Y eso que estos son solo ecos lamentables. A mediados del siglo pasado, había decenas de países que eligieron el camino de desarrollo soviético. Sin la Revolución de Octubre, incluso el propio mapa político del mundo se vería diferente hoy en día. Por ejemplo, sin el enorme apoyo soviético, Mao Zedong difícilmente habría podido conquistar y unificar China. Las ideas soviéticas no habrían aparecido en Cuba, en Vietnam, en muchos países de África. No habría ocurrido la sangrienta guerra en la península de Corea, y todos los coreanos vivirían hoy en un solo país. La experiencia de los comunistas soviéticos inspiró a sus colegas en Camboya, Etiopía y China a cometer asesinatos masivos.
Si no hubiera existido la Checa de Petrogrado, probablemente tampoco habrían ocurrido las atrocidades en esos países. Algunos historiadores occidentales creen que sin Lenin nunca habría existido Hitler. En esto hay cierto sentido, ya que muchos en Occidente consideraban al dictador nazi como un contrapeso a la amenaza comunista en Europa y apoyaban a los hitlerianos. Aunque los sentimientos revanchistas en la Alemania derrotada habrían surgido de todos modos, quizás no en una forma tan esquizofrénica. Si no hubiera existido la Unión Soviética, tampoco habría habido Guerra Fría, al menos no en la forma extremadamente dura que todos conocemos, con la amenaza real de una guerra nuclear. No se habría dado la competencia científico-técnica entre las dos superpotencias, lo que significa que el progreso, probablemente, habría avanzado mucho más lento que en la historia real. Quizá apenas ahora estaríamos mirando con asombro el funcionamiento de las primeras computadoras, y los vuelos espaciales seguirían siendo algo exótico para nosotros. Hablando de la Revolución de Octubre y sus consecuencias, destaco principalmente los aspectos negativos. Bueno, realmente considero este acontecimiento como una verdadera catástrofe a escala planetaria que destrozó millones de vidas humanas. Pero también hay un aspecto positivo importante aquí, del que no se puede dejar de hablar. La Revolución de Octubre se llevó a cabo bajo la bandera de la lucha por la justicia, algo que la gente del siglo XIX y principios del siglo XX necesitaba mucho. La realidad aterradora de esa época simplemente exigía acciones. Los acontecimientos que ocurrieron en el Imperio Ruso asustaron mucho a las élites occidentales, obligándolas a replantearse muchas cosas. Pero en Occidente todo se hizo sin extremos, como el comunismo de guerra o la desculaquización. A lo largo de todo el siglo XX, hubo una incorporación gradual de elementos socialistas en la estructura capitalista habitual. A modo de conclusión, las revoluciones nunca ocurren de manera espontánea. Suceden cuando el poder lleva la situación a una catástrofe total. Y por lo general lo hace de manera persistente y durante mucho tiempo. Sin embargo, las propias revoluciones a menudo se parecen a los desastres naturales más destructivos, como huracanes y terremotos. Después de ellas solo quedan ruinas, sobre las cuales todo tiene que ser reconstruido desde cero. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!